Hola, ¿qué tal? Estamos con un nuevo video y hoy veremos el capítulo de hidrostática con el tema de la presión hidrostática. Bueno, comenzamos. Así es que comenzaremos definiendo qué es la presión hidrostática. Muy bien. La presión hidrostática es la fuerza que experimenta sobre toda la superficie de un cuerpo dentro de un líquido. O sea que un cuerpo, sea una esfera, una pelota, etcétera, cualquier forma que se sumerge dentro de un líquido sobre todos los puntos de su superficie, ese líquido va a ejercer una fuerza, o sea, lo va a aplastar en todas direcciones. La presión hidrostática aumenta a mayor profundidad dentro del líquido, así es que si un cuerpo se hunde cada vez más, o sea, tiene mayor altura negativa, o sea, profundidad desde la superficie hacia dentro del líquido, la presión irá aumentando, o sea, las líneas de fuerza que lo aplastan se incrementan. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y la profundidad del punto en el que se desea evaluar. Y eso nos lleva a su fórmula. Presión hidrostática es igual a la letra griega ρ, que es la densidad del líquido, G es la gravedad y H la altura. Así es que pH es la presión que tiene que estar dada en newton sobre metro cuadrado. Esta unidad también es conocida como pascal. Tenemos entonces la densidad. La densidad del líquido tiene que ser expresada en kilogramos sobre metro cúbico. Este valor sale de tablas o igualmente de búsquedas en la web. Bueno, tenemos la gravedad, que siempre será 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es nuestra constante. Y H, que es la profundidad del punto que se desea evaluar y tiene que estar expresada en metros. Aquí tenemos un dibujo en donde este diagrama nos expresa el comportamiento de la presión sobre un cuerpo sumergido en un líquido. Entonces aquí tenemos una profundidad desde la superficie al cuerpo y se ejerce cierta fuerza, o sea, una presión. Y como vemos, es en todas direcciones del cuerpo. Cada vez que el cuerpo se hunde más, las líneas de fuerza, o sea, la presión, aumentan, como se puede ver aquí. Van aumentando de tamaño. Así es que entre mayor profundidad, mayor presión. También vemos otro fenómeno que al momento que se sumerge cada vez más, también el cuerpo sufre una compresión. Por eso vemos en el diagrama que la esfera, el círculo, empieza a reducir de tamaño, a hacerse cada vez más pequeño porque se comprime. No es apreciable visualmente, pero sí ocurre esta compresión. Lógico, entre una profundidad cada vez mayor sí se logrará notar esa diferencia en la reducción del tamaño, la compresión. Bueno, entonces vamos con unos ejemplos. Ejemplo número 1. ¿Cuál es la presión hidrostática a 50 metros de profundidad en el mar? Bueno, entonces vemos aquí. Vamos a recabar los datos. Y estos son, primeramente, la densidad del agua de mar, que por medio de tablas o por búsqueda en internet tenemos que es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. El otro dato que tenemos, que siempre vamos a saber, es la gravedad, 9.81. Y el siguiente dato es la profundidad de 50 metros. Entonces vamos a sustituir directamente en la fórmula de la presión hidrostática. Muy bien, sustituyendo valores, tenemos que es la densidad del agua de mar de 1030 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por la profundidad de 50 metros. Hacemos la multiplicación. Podemos multiplicar estos dos primeramente, la densidad por la gravedad, y me da este valor, 10.104.3 newton sobre metro cúbico. Ahora multiplicamos por 50 la profundidad y nos va a dar la presión hidrostática de 505.215 newton sobre metro cuadrado o pascales. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 2. En una alberca se tiene una presión de 14.715 newton sobre metro cuadrado a cierta profundidad. Si la alberca está llena de agua dulce, ese es el dato importante para la densidad. ¿Cuál es la profundidad a la que hay dicha presión? Bueno, tenemos los datos.
densidad del agua simple o el agua dulce es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ese es por tablas. La gravedad de 9.81 es nuestra constante, nunca va a cambiar. Y en este caso, la presión de 14.715 pascales o newton sobre metro cuadrado. Bueno, entonces vamos a realizar un despeje. Tenemos entonces que la presión es igual a ρ por G por H. Ρ es la densidad. Entonces despejamos H, así es que ρ y G que multiplican van a pasar dividiendo a la presión hidrostática. Aquí lo vemos. Entonces sustituimos valores en la fórmula, en el despeje de la profundidad. Muy bien, sustituyendo valores tenemos que es la presión de 14.715 entre el resultado de multiplicar 1000 por 9.81, o sea, ρ por G. Hacemos la multiplicación del denominador y nos da 1000 por 9.81, 9810 newton sobre metro cúbico. Hacemos la división para determinar simplemente la profundidad y nos da un resultado de 1.5 metros de profundidad. A esa profundidad se ejerce esta presión. Bueno, vamos con nuestro último ejemplo. Ejemplo número 3, se tiene una presión de 1293.4485 newton sobre metro cuadrado en el fondo de un recipiente que tiene 15 centímetros de profundidad. La pregunta es, ¿cuál es el líquido? Bueno, vamos a mostrar nuestros datos. Tenemos entonces una presión hidrostática de 1293.4485 pascales. Tenemos nuestra constante de gravedad 9.81 y nuestra profundidad de 15 centímetros. Importante, aquí está dada en centímetros, así es que nosotros vamos a tener que convertir los centímetros a metros para conocerlo inmediatamente. Entonces 15 centímetros lo dividimos entre 100 y nos dará metros, así es que nuestra profundidad en metros son 0.15 metros. Bueno, despejando ahora la densidad. La densidad vamos a dejarla sola, o sea, despejada. Así es que la gravedad y la altura, o sea, profundidad, que están multiplicando, pasarán dividiendo a la presión. Aquí la tenemos y sustituimos en esta fórmula. Ρ es igual a la presión de 1293.4485 entre la multiplicación de 9.81 por 0.15 metros. Realizamos esa multiplicación del denominador. Aquí está. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces ya podemos hacer la división. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Descompusimos newton, porque newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Para qué hicimos esto? Para poder expresar segundo cuadrado y metro cuadrado. Bueno, entonces hacemos la división y nos da de resultado una densidad de 879 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Okay? Entonces la densidad de la sustancia sería benceno. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema.